En esta sesión abordaremos el tema de la función exponencial. Veamos la definición de la función exponencial. Ejemplo número 1. Para cada literal completa la tabla y grafica la función dada. Ahora, decimos que esta es una función exponencial, puesto que la variable se encuentra en el exponente. La base es 2 y es constante, y la variable se encuentra en el exponente. Ahora, f de x es el resultado de obtener o de procesar la información en esta expresión, 2 elevado a la x. Es decir, vamos a asignarle valores a x, vamos a procesar esta información y vamos a obtener un resultado al cual le vamos a llamar f de x. También le podemos llamar y. De esa manera, cuando hablemos de f de x, también vamos a estar hablando de y. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a asignarle valores a x y vamos a sustituirlos en esta expresión. Vamos a procesar la información y vamos a obtener valores para f de x o en todo caso para y. Veamos el primer caso. Supongamos que x vale menos 2. Entonces, para este caso vamos a reemplazar a menos 2 en la función dada. Es decir, que donde nosotros veamos x, vamos a reemplazarlo por menos 2. Entonces tenemos 2 elevado a la menos 2. Observe que en lugar de colocar x, hemos colocado el valor y es menos 2. 2 elevado a la menos 2. Ahora, por propiedades sabemos que 2 elevada a la menos 2 es equivalente a 1 sobre 2 al cuadrado. Esto es por la propiedad del exponente negativo, que ya lo estudiamos en casos anteriores. 1 sobre 2 al cuadrado. Y esto es un cuarto. Observe que al asignarle a x el valor de menos 2, se procesa la información en la función y se obtiene el valor de un cuarto. Asignémosle otro valor a x, menos 1. Supongamos que x vale menos 1. Sustituyamos este valor en la función 2 elevado a la x. Así que tenemos 2 elevado a la menos 1. Observe que en lugar de x hemos colocado el valor de menos 1. 2 elevado a la menos 1 por propiedad de exponente negativo sabemos que eso es 1 sobre 2 elevado a la 1. Pero como en esta expresión 2 está elevado a la 1, entonces quedaría como un medio. Veamos ahora para cuando x vale 0. Sustituyamos 0 en la función. Tenemos 2 elevado a la 0. Ahora, sabemos que todo número elevado a exponente 0, eso es 1. Esa es la propiedad del exponente 0. Asignémosle otro valor a x. X es igual a 1. Sustituyamos este valor en la función dada, 2 elevado a la x. Tenemos 2 elevado a la 1. Observe que lo que hemos hecho es reemplazar el valor de 1 en el exponente. 2 elevado a la 1, eso es 2. Ahora asignémosle otro valor a x que sería 2. X es igual a 2. Sustituyamos este valor en la función dada. Sería 2 elevado al cuadrado. Y 2 al cuadrado eso es 4. Bueno, entonces estos son los valores que le hemos asignado a x. Y estos son los valores obtenidos para f de x o para y. Bueno, lo que vamos a hacer es ordenar esos datos en una tabla. Vamos a construir una tabla de valores. Aquí vamos a colocar los valores que le hemos dado a x, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, que son los mismos que están aquí. Y a este lado vamos a colocar el valor de y. Recordemos que f de x es también y, es lo mismo. Así que los valores que hemos obtenido para f de x o para y son estos. Un cuarto, un medio, 1, 2 y 4. Ahora, que tenemos los valores para x y para y, vamos a formar pares ordenados. Ahora, estos pares ordenados los vamos a graficar en un plano cartesiano, los cuales van a representar puntos. Y esos puntos nos van a guiar a nosotros para poder dibujar la curva de la función, es decir, dibujar la gráfica de la función. Así que el par ordenado se forma con el valor de x y con el valor en y. Así que colocamos menos 2, un cuarto, que sería esto, menos 1, un medio, es esto,
0,1, colocamos aquí, 1,2 y 2,4. Entonces, estos serían los pares ordenados. Ahora, hay que tener en cuenta que aquí hemos expresado algunos valores en fracciones. Sin embargo, vamos a ocupar valores decimales, pero eso solo van a ser para poder ubicarlos en la recta numérica. Recordemos que es importante expresar los valores en su forma exacta. Así como está aquí, está correcto. Ahora, los valores decimales, los equivalentes a estos valores, solo nos sirven para poder ubicarlos en la recta numérica o en el plano cartesiano. Ahora, vamos a graficar estos puntos y lo que vamos a hacer es dibujar el plano cartesiano. Observe que de X y de Y el mayor valor es 4. Así que hemos dibujado un plano cartesiano de 4 por 4. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ubicar menos 2, un cuarto. Ahora, la primera componente la vamos a buscar en X, que es el eje horizontal. Y la segunda componente la vamos a ubicar en el eje vertical, que es el eje Y. Ahora, este menos 2 lo vamos a ubicar en el eje horizontal. Aquí se encuentra menos 2. Y vamos a ubicar un cuarto en el eje Y. Pero un cuarto es 0.25 en decimales. Es decir, que 0.25 estaría entre 0 y 1. Así que lo que vamos a hacer es ubicar 0.25 entre 0 y 1. Entonces, la intersección entre menos 2 y 0.25 sería este punto, ¿sí? Este punto que está marcado en rojo es la intersección entre menos 2 y 0.25. Ahora veamos este otro punto, menos 1,1 medio. Menos 1 en X sería este y un medio en Y. Pero recordemos que un medio es 0.50, es decir, la mitad de 0 y 1, es decir, quedaría en este espacio. Así que a la mitad quedaría 0.50, aquí quedaría menos 1 y entonces ubicamos el punto. Este punto rojo es la intersección entre menos 1 y 0.50 o un medio. Recordemos que 0.50 es un medio. Ubiquemos este otro punto, 0,1. 0 en X, que sería el centro, y 1 en Y, que sería este punto. Así que ubicamos el punto 0,1 y sería este. Ahora tenemos este otro punto, 1,2. 1 en X. Observe, este es el eje X, 1 en X y 2 en Y. Entonces ubicaríamos el punto aquí. Tenemos 1,2. Ahora tenemos este otro punto, 2,4, 2 en X y 4 en Y. Sería aquí el punto, es decir, la intersección entre 2 y 4. Ahora, observe que los puntos nos van a indicar a nosotros cuál es la trayectoria de la curva en el plano cartesiano. Estamos hablando de la curva de la función. Así que observe que a medida que aumenta en X, lo que hace la curva o lo que hacen los puntitos es ir aumentando en el eje Y. Pero si aumenta en los negativos, lo que hacen los puntitos es ir disminuyendo. Pero lo que va a suceder es que la curva no va a cruzar el eje X. Observemos, tracemos la curva, observe, la trayectoria de la curva es esta, según lo describen los puntos. Y lo que sucede es que esta curva se acerca al eje X, pero no lo toca ni lo corta. Así que vamos a decir que este eje horizontal es la asíntota de la función. ¿Por qué? Bueno, porque esta curva se acerca al eje horizontal, pero no lo toca ni lo corta. Es más, no lo cruza, solo se va acercando. Es como el límite. Así que el eje horizontal X sería la asíntota de esta función. Veamos ahora la función y hagamos su análisis respectivo.
lo que vamos a hacer es tratar de describir qué está sucediendo en esta gráfica para la función f de x igual a 2 elevado a la x. Ahora, observe que el dominio de la función son los valores que puede tomar la variable x. Ahora, si x es el exponente, es decir, que los valores que puede tomar x son ilimitados, es decir, que no hay ninguna restricción. Ahora, cuando x tome un valor, o vamos a decir cuando x tome valores, a eso le vamos a llamar dominio de la función. Y para este caso, si la base 2 la elevamos a cualquier valor, pues no hay ninguna restricción. Es decir, que x puede tomar cualquier valor y eso siempre nos va a arrojar un resultado. Entonces vamos a decir que el dominio de esta función son los números reales. Cuando hablemos de los números reales, vamos a estar diciendo que x puede tomar cualquier valor sin restricción alguna, pero siempre en los números reales. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que x puede ser un número negativo, un número positivo, un número entero, un número fraccionario, un número decimal. Incluso puede ser un número irracional como pi, como e. Entonces, no hay ninguna restricción para x. Entonces vamos a decir que como no hay restricción, el dominio de esa función son los números reales. También lo podemos expresar como que el dominio va de menos infinito a más infinito. Recordemos que el dominio son los valores que puede tomar x. En esta gráfica, x es el eje horizontal. Entonces podemos observar que la gráfica viene desde menos infinito y se dirige hacia más infinito. Es decir, que la curva cuando crece hacia arriba también crece hacia los lados. Es decir, que la curva experimenta un crecimiento tanto hacia arriba como hacia los lados. Entonces, la curva viene desde menos infinito y va hacia más infinito. Eso significa que el dominio de la función sean los números reales. Ahora, el rango o recorrido de una función son los valores que puede tomar la variable y. ¿Qué significa eso? Bueno, como a x le damos valores y no tiene ninguna restricción, al darle valores a x y procesar la información, obtenemos valores en y. Ahora, esos valores que nosotros obtenemos en y se llama rango o recorrido. Es el conjunto de valores que puede tomar y. Ahora, si observamos el gráfico, observamos que el eje vertical es el eje y. Y si son muy cuidadosos, notarán que aquí abajo no se dibuja la curva. Es decir, que este espacio no es ocupado por la curva. Sin embargo, aquí arriba sí se dibuja la curva. Entonces, vamos a decir que el rango o recorrido de la función son los números reales positivos. Recordemos que cuando decimos reales, estamos hablando de positivos y negativos. Pero como en este caso la curva solo se dibuja hacia arriba, vamos a decir que el rango recorrido solo son los reales positivos. Otra forma de escribir el rango o recorrido es decir que los valores van de 0 hacia más infinito. Ahora, los valores que puede tomar y van de 0 a más infinito. Y si ustedes observan, lo que sucede con la curva es que cuando se va a menos infinito, la curva se acerca al eje x, pero jamás toca el eje x, jamás lo cruza. Entonces, la curva se puede ir acercando a 0. Observe, va bajando, pero jamás toca el eje x y por tanto jamás toma el valor de 0. Eso significa que vamos a excluir a 0 de el rango de la función. Es decir, que la función jamás toma el valor de 0. Observen que lo que hace la curva es acercarse al eje horizontal, pero no lo toca y no lo corta. Por eso vamos a decir que el rango recorrido va de 0 a más infinito, pero vamos a colocar el corchete abierto, indicando que la función no toma el valor de 0 en el rango y el recorrido. Ahora,
Otra cuestión que hay que definir es que la función es creciente en todo su dominio. Ahora, ¿cómo saber que una función es creciente o decreciente? Solo viendo la curva. Bueno, cuando nosotros leemos una gráfica, lo que hacemos es leerla de izquierda a derecha. Siempre vamos a hacer eso. Cuando querramos leer una gráfica, lo vamos a hacer de izquierda a derecha. Entonces, si leemos la gráfica de izquierda a derecha, observamos que la curva crece, que la curva sube. Y siempre va a suceder eso. Es decir, que la curva va a crecer en todo su dominio o en todo el eje X. Por tanto, vamos a decir que la función es creciente en todo su dominio. Es decir, que para cada valor de X, siempre hay un valor mayor en Y. Observe, 1, 2. Para X es 2, para Y es 4. Entonces la función es creciente en todo su dominio. Ahora, la curva corta al eje Y en 0,1. Observen que la curva está cortando a este eje, que es el eje vertical, lo está cortando en este punto. Este punto es 0,1. Así que la función o la curva corta al eje Y en 0,1. Otro dato importante es definir que la curva no corta al eje X. Ya dijimos que esta curva se puede acercar al eje X, pero jamás lo va a tocar y jamás lo va a cruzar, porque X o el eje X es asíntota de la función, es decir, es el límite. La curva se puede ir acercando, pero jamás lo va a tocar, jamás lo va a cruzar. Entonces, la curva no corta el eje X porque es asíntota de la función. Veamos el ejemplo número 2. Para cada literal, completa la tabla y grafica la función dada. Tenemos la función f de x igual a 1/2 elevado a la x. Entonces, vamos a darle valores a x. Vamos a empezar con x igual a -2. Algunos se podrían preguntar si es necesario empezar desde -2. No es necesario, pero podemos darle solo algunos valores. De hecho, la cantidad de valores que le querramos dar a x va a depender también de qué tanto querramos dibujar la curva en el plano cartesiano. A veces es bueno darle muchos valores a x para poder dibujar la curva en el plano cartesiano y tener un buen panorama de ella. Así que lo que vamos a hacer es darle valores a x. X es igual a -2. Lo que vamos a hacer es que este valor lo vamos a ingresar en la función. Observe que en lugar de escribir x, lo que he escrito es -2. Procesamos la información y vamos a obtener un valor que es el valor de y. Ahora, tenemos 1/2 elevado a la -2. Como el exponente es negativo, lo que hacemos es invertir esta fracción, es decir, 1/2 se invierte, se cambia y quedaría 2/1. Y el exponente que era negativo ahora es positivo. Ahora, 2 entre 1 es 2 y 2 al cuadrado, eso es 4. El valor obtenido es 4. Démosle otro valor a x. Démosle el valor de -1. Sustituyamos este valor en la función. Quedaría 1/2 elevado a la -1. Como el exponente es negativo, invertimos la fracción. Sería 2/1, eso elevado a la 1. 2 entre 1 a 2 y 2 elevado a la 1, eso es 2. Démosle otro valor a x. X es igual a 0. Sustituyámoslo en la función 1/2 elevado a la 0. Toda base elevada a exponente 0 siempre es 1. Y eso es por la propiedad del exponente 0. Démosle el valor de 1 a x. X es igual a 1. Sustituyámoslo en la función 1/2 elevado a la 1. Ahora, 1/2 elevado a la 1, eso es 1/2. Ahora, démosle el valor de 2 a x. X es igual a 2. Sustituyámoslo en la función, quedaría 1/2 elevado al cuadrado. Y 1/2 elevado al cuadrado, eso es 1/4.
1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4. Entonces, al darle estos valores a x, procesarlos en la función, obtenemos estos valores. Entonces, construyamos una tabla y ordenamos los datos. Aquí van a ir los valores de x, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, que son estos valores. Y en esta columna van a ir los valores obtenidos en y. 4, 2, 1, 1 medio, 1 cuarto, que son estos valores. Ahora, en esta tercera columna vamos a colocar los valores de x y y para formar los pares ordenados. Entonces, unimos menos 2,4, menos 1,2, 0,1, 1,1 medio y 2,1 cuarto. Estos serían los valores de los pares ordenados. Ahora, estos pares ordenados los vamos a ubicar en el plano cartesiano. Como el mayor valor de x y y es 4, entonces voy a dibujar un plano cartesiano de 4 por 4 y vamos a ver qué sucede. Vamos a graficar este primer par ordenado que es menos 2,4, menos 2 en x. Recordemos que la primera componente se ubica en x y la segunda componente se ubica en y. Así que este es el eje x y este es el eje y. Entonces, grafiquemos el primer par ordenado. Menos 2,4. Menos 2 en x. Sería este. Menos 2 en x. Menos 2 y 4 en y. Que sería este número. 4. 4 en y. Entonces, ubicamos la intersección de menos 2 y 4 y tendríamos este punto. Este sería el punto intersección entre menos 2 y 4. Ahora tenemos este otro punto. Menos 1,2. Menos 1 en x y 2 en y. Menos 1 en x, 2 en y. Ahora graficamos este otro punto. 0,1, 0 y 1. 0 en x sería este y 1 en y. Graficamos ese punto. Graficamos el otro punto que es 1,1 medio. Ahora recordemos que un medio es 0,5 o 0,50. Así que ubicamos 1 en x que sería esto y 0,50 en y que sería la mitad de 1. Entonces el punto quedaría ubicado en esta posición. 1 en x, 0,50 en y. Ahora, ubicamos el punto 2,1 cuarto. Recordemos que un cuarto es 0,25, entonces ubicamos 2 en x y 0,25 en el eje y. Recordemos que este es el eje y, entonces 0,25 estaría por aquí. Entonces ubicamos 2,1 cuarto, que sería 0,25. Bueno, ya tenemos los puntos, los cuales nos van a servir a nosotros para poder graficar la curva de la función. Trazamos la curva y observe que la curva ahora es decreciente. Bueno, ya vamos a analizar por qué decreciente. Trazamos la curva y recuerden que la curva se acerca al eje X, pero jamás lo toca y jamás lo corta ni lo cruza. Es decir, que el eje X es asíntota de la función, es como el límite. La curva se puede ir acercando, pero jamás lo toca y jamás lo corta. Entonces, esta sería la curva de la función f de x igual a 1 medio de x. Es importante señalar que como la base es un número entre 0 y 1, es decir, es un número decimal o es un número menor que 1, entonces la curva es decreciente. Hagamos el análisis respectivo de esta función. Realizar el análisis, recordemos que es describir lo que está pasando con esta curva. Lo que vamos a hacer es contar cuáles son las características de esta función. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir el dominio. Recordemos nuevamente que el dominio de la función son los valores que puede tomar la variable x. Ahora, como x es el exponente, no hay ninguna restricción para x. Es decir,
x puede tomar cualquier valor. Y de hecho es una de las características de las funciones que son exponenciales, que x puede tomar cualquier valor. Ahora, si decimos que x puede tomar cualquier valor, vamos a definir eso en otras palabras. Vamos a decir que el dominio de la función son los números reales. Ahora, cuando decimos que el dominio de la función son los números reales, significan que esos valores pueden ser cualquier valor. Es decir, pueden ser números positivos, negativos, pueden ser números fraccionarios, números enteros, números racionales, irracionales. Es decir, que x puede tomar cualquier valor y no hay ninguna restricción. Ahora, si lo vemos desde el punto gráfico, el eje horizontal es el eje x. Entonces, si los valores que toma x es el dominio, entonces el dominio son los números reales. Eso significa que puede tomar valores desde menos infinito hacia más infinito. Desde menos infinito hacia más infinito. Recordemos que el dominio va de menos infinito hacia más infinito. ¿Qué significa eso? Que x puede tomar cualquier valor. Ahora, el rango o recorrido de la función son los valores que puede tomar la variable y. Recordemos que y es una variable que es dependiente. Es dependiente de la variable x, porque los valores que se obtienen en y dependen de los valores que se le han dado a x. Así que y siempre va a ser una variable que depende de x. Ahora, si lo vemos de manera gráfica, vamos a decir que el rango recorrido son los valores que toma la variable y. Ahora, y es el eje vertical y si observan, aquí abajo no se dibuja ninguna curva, no se dibuja ninguna función. La función se dibuja aquí arriba. Entonces, vamos a decir que el rango recorrido de la función son los reales positivos. Es decir, que la función toma valores solo positivos. Otra forma de decir que el rango recorrido son los reales positivos es que y va a tomar valores desde 0 hacia más infinito. Es decir, desde 0, desde aquí, hacia más infinito. ¿Sí? Entonces, el rango recorrido de la función va desde 0 hacia más infinito. Pero recordemos que al decir 0, vamos a excluir ese valor de 0. ¿Por qué excluimos el valor de 0? ¿Por qué no lo tomamos en cuenta? ¿Por qué el corchete lo dejamos abierto? Bueno, lo que sucede es que la función, observe, se acerca al eje x, pero jamás lo toca y jamás lo corta. Entonces, al no tocarlo y al no cruzarlo, la función no toma el valor de 0. Se puede ir aproximando a 0, pero jamás va a tocar el eje horizontal y por tanto no puede tomar valor de 0. Así que vamos a decir que el rango recorrido son los reales positivos, solo lo que está aquí arriba, o que va de 0 hacia más infinito. Pero excluimos el valor de 0. Ahora, la función es decreciente en todo su dominio. Recordemos que para leer un gráfico siempre lo hacemos de izquierda a derecha. Entonces, si observamos el gráfico, lo que sucede es esto. Decrece. Como decrece, entonces vamos a decir que la función es decreciente en todo su dominio. Observe que sucede esto. Lo que sucede es que para cualquier valor en x, lo que sucede para y es que el valor es menor. Entonces, como es menor, la función es decreciente. La curva corta al eje y en 0,1. Observe que este es el eje y, entonces la curva corta al eje y en 0,1. También decimos que la curva no corta al eje x porque es asíntota de la función. Ya dijimos que esta curva se va acercando al eje x, pero no lo toca ni lo corta. Entonces, como no lo toca ni lo corta,
vamos a decir que la curva no corta al eje X, solo se acerca. Y como se va acercando, entonces decimos que es asíntota de la función. El eje X es asíntota de la función.